Por supuesto que vamos a tener, obviamente, en otros noticieros las reacciones desde el otro lado de la noticia respecto de la elección de la Cámara Alta. Bueno, y ahí lo ven, acompañado de 4 escoltas, con harto maltrato, pero ya lo vamos a conversar con Valentina Nieto, hacia los periodistas. Llegó hasta el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, el ex director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Esta caótica entrada que incluso, les decíamos, terminó con un camarógrafo en un centro asistencial. La duda que surge es, ¿por qué Muñoz cuenta con escoltas si ya no es jefe de la PDI? Las razones y mucho más de esta formalización que termina con el exdirector de la Policía de Investigaciones en prisión preventiva, los vemos en la nota de Belén Saldías. ¿Qué tiene que decir? Sergio, ¿alguna palabra? No, Sergio, tu escolta no puede estar pegando a la prensa. En completo silencio y con bastante escolta, así llegó hasta su formalización en el 4º Juzgado de Garantía de Santiago, el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz. Son guardaespaldas, pero por favor, mire cómo están. Pero pare a hablar con nosotros, de explicaciones. Caótica entrada que estuvo acompañada por un cuestionado actuar de los guardias que custodiaban al ex jefe máximo de la PDI. Golpes y empujones hacia periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos que estaban en el lugar. Fue el acusado por la propia prensa. Me caí de espalda con mi equipo, producto de todo esto lo que estaba pasando acá de la entrada del exdirector de la PDI. Y la verdad fue bien caótico la entrada. No, eso no lo puedo asegurar porque éramos muchos en ese momento, estábamos todos con él, yo estaba pendiente del visor de la cámara y bueno, me tropecé con alguien, caí de espalda. Los cuestionamientos surgen por el rol y procedencia de los escoltas, que aparentemente serían de la propia institución que dejó de liderar hace solo un par de días. Pero ¿por qué Muñoz podría utilizar recursos de la PDI pese a esta decisión? La respuesta está en un decreto reservado del año 1998, donde se autoriza que los exdirectores generales de la PDI puedan contar con protección y seguridad de por vida, al igual que los exmandatarios. Facúltese a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, al general director y al director general de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, respectivamente, para proporcionar con cargo a sus propios recursos institucionales los medios de protección y seguridad mencionadas, medios humanos, materiales y logísticos. Bastante obvio que una persona, sobre todo cuando están recién retirados, que cuenten con seguridad, porque pueden estar muy amenazados por otras cosas. Fue firmada precisamente por Edmundo Pérez Yuma, quien en ese entonces lideraba la cartera de Defensa. También por el presidente Eduardo Frei, quien se desempeñaba como ministro del Interior Carlos Figueroa. En el año 2009, el secretario de Estado a cargo de Defensa, Francisco Vidal, emitió una orden ministerial para arreglar y acotar este decreto. Los oficiales en retiro tendrán derecho a disponer para sus servicios en forma permanente de un conductor de vehículos motorizados y de un mayordomo y o asistente mozo personal que deberá ser proporcionado por las respectivas instituciones. Sin embargo, esto fue dado de baja en el 2018, por lo que el decreto de 1998 sigue vigente hasta el día de hoy, algo que ha generado diversos cuestionamientos. Claramente, cuando una persona que trabaja para el Estado es formalizada, debe perder todo beneficio. Este decreto firmado el año 98, que le entrega beneficios de resguardo a una autoridad, se debe mantener, pero mientras la autoridad sea lo suficientemente proba cuando cumpla sus labores. Anunciamos un oficio para consultarle al Ministerio del Interior sobre qué justifica en este caso en particular que se mantenga un decreto de esta naturaleza, y creemos que es la oportunidad para entrar en el debate sobre el rol de las policías desde una perspectiva más estructural. La encargada de responder ante estos cuestionamientos fue la propia ministra del Interior, Carolina Toá, quien apuntó, entre otras cosas, a que pese a que está arreglado, eso no justifica el actuar que tuvieron los escoltas. Pueden acceder a mantener escoltas. Esta norma ha estado vigente desde que
aquel entonces. Además, se detalló en unas órdenes generales respecto a la PDI el año 2018 y respecto a Carabineros el año 2020. Y en todas estas, digamos, definiciones se ha planteado la existencia de esta posibilidad. Por ahora, un decreto que se mantiene vigente, que incluso continuará durante el periodo que Sergio Muñoz esté en prisión preventiva y si posteriormente es condenado, ya que si esto no es modificado, el exdirector de la PDI mantendrá protección con recursos de la propia institución policial de por vida. 9:15, estamos listos en CNN Prime junto a Valentina Nieto para profundizar en el tema. Solo te dimos el contexto de cómo fue el ambiente, la llegada, pero recordemos, ¿dónde está a esta hora hasta el viernes, director de la PDI? Hola Mónica, muy buenas noches. Está en este minuto en la Brigada de Reacción Táctica de la Policía de Investigaciones ubicado en la comuna de Cerrillos, luego de la determinación que tomó el cuarto juzgado de garantía de Santiago de dejarlo en prisión preventiva. Ahí hay un detalle importante porque hubo un debate alrededor del lugar en el cual iba a cumplir esta medida cautelar el ahora exdirector de la Policía de Investigaciones. ¿Y esto por qué? Porque por ley los exfuncionarios o los funcionarios más bien de la policía pueden cumplir la medida cautelar al interior de un cuartel. ¿Y qué es lo que pasa? Que la casa finalmente de Sergio Muñoz tiene esa categoría, es un cuartel de la Policía de Investigaciones, por lo tanto estaba la posibilidad de que él pudiese cumplir esta medida cautelar en su casa, y ahí lo que dice tanto el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado es que resulta incomprensible que se le deje cumplir la prisión preventiva en su vivienda, porque eso sería lo mismo que un arresto domiciliario. Claro, porque no puedes sacarle la condición principal, que es a qué se dedica el inmueble, donde vives. Si es el lugar donde vive, entonces, en fin, él había aludido razones médicas de una hija también para pedir el arresto domiciliario, es lo que pedía la defensa, pero la jueza fue implacable y dijo que era indispensable la prisión preventiva para no poner en riesgo la investigación. Sí, dos motivos. Uno es ese y el otro también el riesgo para la sociedad, entendiendo primero lo reiterado de los delitos, también la gravedad y de lo que se habla, ¿no? Filtraciones de causas reservadas que él, como máximo líder de la Policía de Investigaciones, tenía la labor de poder resguardar. Aquí los delitos se agrupan en dos grupos, si queremos decirlo. Son 12 en total por las 12 filtraciones en 5 casos, pero uno de los grupos habla, y lo voy a decir en términos bien técnicos, pero después para explicarlo, de la violación de secreto que está contenido en el artículo 246 del Código Penal. Esta es la filtración simple, la normal. Así es. Y el otro grupo de delitos dice relación con una violación del artículo 31 de la ley 19.913, que dice relación a indagatorias de lavado de activos y blanqueo de activos. Es ahí donde está el delito más gravoso y en el que también le pusieron atención por parte del Ministerio Público. Y esto tiene que ver porque en ese tipo de delitos, los que competen a ley de lavado de activos, hay un secreto que se entiende como reforzado, justamente porque cuando tú violas el secreto, evidentemente haces más fácil que se triangulen dineros, que se laven activos, en fin, y por una serie de razones más técnicas que no cabe al caso, pero la cuestión es que todo lo que tenga que ver con violar secreto en causas de lavado de activos es más grave aún y tiene penas más altas. Y bueno, ya sabemos, sí, ya estamos súper educados en eso, que la reiteración de un delito te va sumando pena potencial. Y lo otro, Valentina, que aprendí hoy día, que claro, cuando dicen peligro de la sociedad, uno dice, pero ¿por qué va a ser peligro para la sociedad en estas condiciones? Ya cometió el delito. Bueno, primero porque peligro de la sociedad no es tan estricto el concepto, tiene que ver con la gravedad del delito cometido y si la prognosis de pena, es decir, la proyección de a qué pena te vas a exponer, sería tras las rejas o no. Si no hay posibilidad de que te vayan a condenar a algo que va a estar tras las rejas, entonces no tiene sentido la prisión preventiva. Aquí la pena a la que se arriesga Sergio Muñoz parte en 5 años y un día, por lo tanto ahí también hay un punto importante que tenía que considerar el tribunal a la hora de decidir cuál iba a ser la medida cautelar. Esta audiencia fue bien extensa, bueno, ahí revisábamos en la nota que preparó nuestra compañera Belén Saldías, que partió de manera bien intensa con la llegada, con agresiones también por parte de los escoltas del ex director de la Policía de Investigaciones, pero estaba fijada para las 9 de la mañana, inicia con algo de retraso, a eso de las 9:40 se le permite a la prensa poder ingresar y
el Ministerio Público se dio el espacio para poder relatar parte de los mensajes que se compartía entre Luis Hermosilla y Sergio Muñoz. Se dieron detalles también bien interesantes respecto a la relación entre ambos, cómo se habrían conocido también, que es bien importante para entender este caso. Pero para ir en orden, vamos a explicar primero que todo parte de cuáles habrían sido las filtraciones. Yo te decía, se habla de 5 casos. Caso Dominga, caso Enjoy, también lo que dice relación con las investigaciones al exalcalde Raúl Torrealba y el exalcalde e intendente también Felipe Guevara. Y esa fue la adjudicación de la construcción de un gimnasio. Así es. Ya no me acuerdo bien de la comuna, lo podría recordar después, a su hermano, mientras él era delegado presidencial, que es como se llamaba antes hacer en el fondo intendente, o cuando era intendente y no era delegado, no se llamaba todavía delegado presidencial. Pero tenía ese rol, esa figura. Sí, yo te diría que es en la cisterna, tengo una duda, pero lo voy a mirar. Son 6.500 millones de pesos, un polideportivo en La Granja. Y ahí esa investigación también habría tenido filtraciones, una filtración al menos en ese caso en particular, pero quizás lo más importante o lo que hizo hincapié el Ministerio Público dice relación con la filtración de quién era el exdirector, el antecesor de la Policía de Investigaciones de Sergio Muñoz, Héctor Espinosa. Porque esa es por el lado de activos y Torrealba. Además, y también hay que considerar que en ese caso en particular, Luis Hermosilla era el abogado de Héctor Espinosa. Era la única causa en la que era efectivamente patrocinante. Y te acuerdas que ayer nos adelantó el abogado Manríquez en entrevista aquí en CNN Prime, nos adelantó algo que dio a conocer ahí, o bueno, dio a conocer en audiencia porque nos había adelantado ayer, que la tesis o la versión de Muñoz es que Hermosilla le dijo, no, yo soy patrocinante en todas estas otras causas. Además, le dijo que soy abogado de el entonces presidente Sebastián Piñera. Sí, supuestamente le habría mentido y él entrega esta información, pero lo cierto es que él solo habría sido abogado en una causa que es la relativa a el ex director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, investigado por malversación, por uso indebido de los gastos reservados de la Policía de Investigaciones. Parte de lo que se detalló ahí también dice relación con la entrega de esta información antes de que se realicen también las diligencias por parte del Ministerio Público. Ahí también recae la gravedad. Lo que sí hoy se discutió bastante a propósito del daño que podría haber generado esto a las investigaciones. El abogado de de Sergio Muñoz dice que no hubo daño, pero lo cierto es que hoy en el juzgado lo que dijo la Fiscalía es que todavía no se ha podido determinar, y así al menos lo dicen los fiscales que estaban a cargo de estas causas que tuvieron información filtrada. Eso va a ser bien importante a la hora del juicio oral. Y de las penas a las que se exponga. Además, porque eso puede hacer que el reproche penal que se le hace finalmente sea mayor. Y dijo una cosa interesante la magistrada, dijo, cuando se filtra ya se comete el delito, incluso independiente del daño. El daño agrava la falta, digámoslo en simple, pero cuando se filtra ya se está cometiendo el delito y las consecuencias pueden solo agravar la filtración de antecedentes. Ahora dijo estar arrepentido, dijo haber colaborado y le dijo el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, finalmente que preste declaración, porque él declaró durante la jornada de ayer, no significa que haya habido una colaboración constante. Es que sí puede significar, o sea, claro, es que tú tienes razón, pero es verdad que prestar declaración puede, en potencial, puede ser considerado, pero eso es cuando tú das antecedentes que ayudan al éxito de, no solamente que faciliten el trabajo, sino que ayudan al éxito de la investigación. Y es lo que, por ejemplo, ¿qué caso puede ser aquello? Hugo Bravo. En el caso Penta, hay un reconocimiento. Sin Hugo Bravo no hay caso Penta. O sea, muy difícil que haya habido cosa. Pero entonces, claro, obviamente que esa atenuante tú se la reconoces y las atenuantes y las agravantes sirven justamente para proyectar la potencial pena. Otro punto que hacía el abogado Manríquez durante esta jornada a propósito de la colaboración que habría prestado Sergio Muñoz es que él no solamente va de manera voluntaria a poder declarar ante la Fiscalía, sino que permite el acceso a su celular y también levanta sus cuentas bancarias para que se pueda revisar ahí por parte del Ministerio Público si habría o no, por ejemplo, pago, que eso también es bien importante a la hora de ver
cuál es el tipo de delito que se configura en este caso. Preparamos un informe completísimo respecto a esta jornada, a los argumentos que se dieron durante esta audiencia de formalización. Lo revisamos en el informe que preparó nuestra compañera Estefanía Bustamante. ¿Usted entendió los hechos? Lo entiendo perfectamente eso, señoría. Conocía a la perfección el contenido que la Fiscalía extrajo por completo desde su celular y que lo llevó al banquillo como renunciado director de la PDI. El listado de filtraciones al abogado Luis Hermosilla dejó a Sergio Muñoz en prisión preventiva. Proporcional y necesaria, por peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de las diligencias de investigación. 12 delitos reiterados por violación de secretos se le imputan a quien encabezó la PDI hasta el viernes pasado. 72 horas más tarde ya prestaba declaración ante la justicia. Él reconoce, ¿no es cierto?, haber mandado esta información al señor Hermosilla con el afán de proteger el prestigio de la institución y en el caso de las otras causas por tratarse de figuras connotadas. Lo hice personalmente en esta diligencia. El señor Muñoz dijo, bueno, si yo hubiera querido ocultarlo, evidentemente podría haber pedido a otra persona que la entregara, haber triangulado la información, etcétera. Sin embargo, lo asumo, yo lo hice. Personalmente, sabiendo que era una documentación reservada y asumiendo la responsabilidad personal. Responsabilidad que transmitió a través de su defensa, que no solo leyó su testimonio o describió cuidadosamente el allanamiento a su casa y oficina, también detalló cómo conoció a Luis Hermosilla en 2020, aunque su vínculo se estrecharía después, a partir del primer día de Muñoz en la dirección policial. Un abrazo de felicitaciones. Me alegro mucho. Misión cumplida. Señor Hermosilla está muy preocupado del nombramiento de don Sergio Muñoz el 10 de junio del año 2021. Esta fidelidad, señoría, ¿cierto? Esta, de alguna manera, fidelidad perruna, que podríamos llamarlo, se manifiesta en que tan solo 4 días después de haber asumido el cargo el señor Sergio Muñoz, que asumió el día 19 de junio del año 2021, el día 23 de junio de 2021 comete el primer delito. Yo, salvo que haya escuchado mal, creo que alguien dijo por allí que había una obediencia casi canil. Alguien dijo una obediencia perruna. Lo que me parece impropio para una audiencia de este nivel, pero si fue así, yo debo entender que es un flatus voce propio de la argumentación retórica. Lo que buscaba demostrar la Fiscalía es la conexión entre quienes se conocieron hace 4 años en la casa de Héctor Espinosa, otro exdirector de la PDI procesado por corrupción con fondos reservados, defendido por el mismo Hermosilla, en una causa que siempre tuvo en alerta a Muñoz. Hay que enfrentarlo. Van a destruir a la PDI. Habla de un enfrentamiento, ¿cierto? El señor Muñoz no tiene que ir a declarar, no tiene que ir a colaborar en la investigación, tiene que enfrentar al fiscal porque ellos van a destruir a la Policía de Investigaciones, le dice Hermosilla. Así previno al abogado de su antecesor, que lo habían citado a declarar como testigo. Hay otro mensaje sobre el día en que formalizaron a Espinosa en 2021. Estamos todo el alto mando hoy reunidos y expectantes, enviando las mejores energías. Al fiscal le han aparecido cosas que creo lo invalidan para llevar una investigación tan delicada y estoy a tu disposición. Lo que sea necesario, solo avísame. Otro punto que alarmó a la Fiscalía fue cuando en la investigación a Espinosa nunca se encontró su hoja de vida, una incógnita que abrió dudas al Ministerio Público sobre si la PDI ocultó un posible delito. Estaba mala y habría sido peor que se ventilaran evaluaciones negativas que tenía, y si se sacaban se verían peor. Ok. Yo deduzco claramente que la ficha existía y yo deduzco claramente que la ficha tenía anotaciones negativas y yo deduzco claramente que se ocultó la ficha del exdirector Espinosa. Nuevamente algo retórico. ¿Pero qué fue lo que pasó? Sobre lo que me consulta, le debo señalar que cuando yo asumí como director general, esa hoja ya estaba perdida. No solo remite información, sino que envía fotos de los requerimientos de información que hace la Fiscalía a la PDI. Está aquí. Este es uno de los casos. Recuerde que son 5, que dice mi colega 6. Son al menos 5 investigaciones en 3 causas distintas, como la que indaga al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, donde Muñoz compartió un esquema de elaboración propia con personas vinculadas al caso. Otra información sensible es la compraventa de la minera Dominga, que tenía al entonces presidente Sebastián Piñera en calidad de imputado. Su abogado era Luis Hermosilla, quien recibía adelantadamente las diligencias del caso. ¿Por qué lo hizo? Porque si el presidente de la República le iba mal, y en definitiva también en este tipo de cuestiones las instituciones andaban mal, para su política institucional en la PDI tampoco iba a andar muy bien. No es difícil advertir la gravedad de esta filtración porque sabemos que este tipo de medidas intrusivas
por su propia naturaleza, son, ¿no es cierto?, siempre sigilosas. Sobre lo que todavía se mantiene sigilo o al menos incógnitas es sobre otro flanco que abrió el abogado de Sergio Muñoz, sobre quién pidió la renuncia del exdirector de la PDI. La forma y modo en que se produjo esa deliberación, si usted me dice, el Ejecutivo instó para que el director de la Policía de Investigaciones renunciara, la respuesta es sí. Que este señor que está aquí estuvo 3 veces en La Moneda el viernes pasado, 15. En ninguna de las 3 el gobierno le pidió la renuncia. A última hora se reunió con el señor presidente de la República y él la planteó. La compleja situación de Muñoz volvió a golpear la puerta de La Moneda, y es que la vocera planteó que tras las revelaciones en el caso se puede estar frente a un delito mayor. Las filtraciones de los audios y los casos asociados a esas filtraciones dan indicios de que haya una posible red de corrupción de cuello y corbata, que es algo que los tribunales de justicia tendrán que finalmente determinar. Pero solo pensar en que esas filtraciones pueden haber ayudado a entorpecer labores de la Fiscalía en otros casos y en otras investigaciones, da escalofrío. Sergio Muñoz asistió a 3 reuniones en La Moneda el mismo día que dejó su cargo. Cumplirá prisión preventiva en la Brigada de Reacción Táctica de Cerrillos, en tanto dure la investigación, que podría abrir nuevas aristas tras las numerosas filtraciones del exdirector de la PDI. Bueno, Mónica, y entonces el resumen de lo que fue este día con los argumentos. Importante que quería mencionar antes de que también revisemos algo que pasó después de que termina la audiencia, es el cómo se conoce también Sergio Muñoz con Luis Hermosilla. Lo que dice la Fiscalía es que él conoce al abogado cuando va a la casa de el, en ese entonces, director general de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. Ahí se habría hecho el vínculo, no habría muchas conversaciones, pero una vez que él asume como director general, empieza a haber entonces esta comunicación. Recordemos que la primera filtración ocurre solo 13 días después de que él asume el cargo, y que ese mismo día Luis Hermosilla le envía un mensaje que es bastante sospechoso, en donde le dice misión cumplida. Ahí da también para interpretaciones respecto a si hubo o no intervención por parte del abogado u otros para que él llegara a ese cargo. Otro punto importante dice relación con una hoja de vida que estaba solicitando el Ministerio Público y que forma parte de las filtraciones que realiza Sergio Muñoz a el abogado Hermosilla. Ahí se estaba requiriendo por parte de la Fiscalía, en la causa que estaba llevando el fiscal Eugenio Campos, el poder tener acceso a esa hoja de vida, y parte de lo que se ve en la conversación es que le dice Sergio Muñoz que habría sido peor que la Fiscalía para Héctor Espinosa, que se hubiese tenido acceso a esa diligencia que estaba en particular. mala, con anotaciones malas. Así es, por lo tanto, ahí entra la duda si es que se hizo desaparecer esa hoja de vida o no, si hubo obstrucción a la justicia o no. Claro, porque la Fiscalía decía, ¿cómo podría saber él que estaba mal y que tenía anotaciones malas si no la había visto y estaba desaparecida? La defensa, el abogado Manrique dice, no, esto es un comentario de mi cliente basado en lo que había escuchado en la escuela para esa investigación, no sé qué más. La Fiscalía dice, eso es imposible, impensable. No sé, pero es importante lo que tú dices, porque cuando se formaliza, se comunica por qué va a ser investigado, claro, pero las formalizaciones se pueden ampliar y se pueden incluir nuevos delitos, nuevos cargos. Sí. Ese podría ser una obstrucción a la justicia. Y lo otro que mencionaba Valentina, el tema de si hubo cuando se dice pago no tiene que ser en dinero, una contraprestación ofrecida Favores. O concretada, ya no tiene que ser concretada. Desde la reforma del delito de cohecho y soborno puede ser ofrecida, basta con aquello. Claro, entonces si fue a cambio de algo o no, estas filtraciones es importante porque podría ser una nueva línea investigativa o no, vamos a tener que esperar. Mónica, lo último que quería comentar es a propósito de lo que sucedió una vez que también concluye esta audiencia de formalización. Yo pude ver durante la jornada, bueno, lo vimos durante la transmisión de CNN, que había presencia también de familiares de exdetectives de la Policía de Investigaciones. Estaba ahí, por ejemplo, la familia de la detective Valeria Vivanco, que falleció también en medio de un procedimiento policial, en donde también se apuntó a los altos mandos de esa institución de encubrir a la persona que había cometido finalmente el crimen. Y aquí está la imagen. Se está retirando finalmente Sergio Muñoz, escoltado por 2 gendarmes, y vamos a escuchar el ambiente de lo que le gritan los familiares de la familia finalmente de Valeria Vivanco y también de otras personas, de otros detectives que habían fallecido durante los últimos años bajo también la gestión de Sergio Muñoz. Escuchemos parte del ambiente. Mi hija Valeria Vivanco, Sergio Muñoz, me mató a mi hija y nadie pagó por ella. Mi hija está en un cementerio y el asesino está libre. ¡Asesino!
Mónica, ahí el enojo, la molestia de la familia de la detective Valeria Vivanco, también de otras familias que también han visto la partida de sus seres queridos no vinculados a la Policía de Investigaciones, exdetectives, y por lo tanto ahí también hay un punto, porque parte de lo que decía la familia, en este caso de Valeria Vivanco, es que el tenor que tuvo Sergio Muñoz al mando de la Policía de Investigaciones, e incluso antes, cuando era director de inteligencia, era de obstruir las distintas diligencias, que tenía una relación bastante compleja con los detectives, y que esta formalización era la prueba de ello también, de la forma que tenía Sergio Muñoz de liderar finalmente esta institución y de llevar también los procesos que se estaban llevando al interior de la Policía de Investigaciones. Súper atentos, seguimos este caso, lo sigue en forma brillante Valentina Nieto, también trabajando, Estefanía Bustamante y todo el equipo de CNN Chile. Punto negro y queda en la retina el trato de estos escoltas, ya lo contamos al principio hacia la prensa. ¿Te llegaron golpes a ti también? Tengo un rasguñón en la pierna, sí. Así que sí, hubo golpes y lo pudimos ver también por parte de todos los colegas que estábamos ahí, a los camarógrafos, a los periodistas, con una forma... Y uno que terminó en el hospital. Estaba en la mutual de seguridad, tuvo que ser trasladado. La verdad es que no hemos tenido nuevas novedades respecto a su estado de salud, pero cuando él se va estaba consciente, estaba relativamente bien, pero tiene que ser también llevado a ese centro asistencial por los golpes que había recibido por parte de los 4 escoltas que estaban junto a Sergio Muñoz en la formalización. No es aceptable. Si no quiere enfrentar a la prensa, por último entre a otro lado. Yo creo que tienen que enfrentar siempre a la prensa, y si no, de hecho nos sorprendió camine. que entrara por ahí. Camine, es una tremenda explanada, sabían que esto iba a pasar. No es aceptable ese trato. Muchas gracias, Valentina. Bueno.